Continuando con el programa, en este caso, bueno, pues no dejamos de estar en la flora. Hoy tenemos un día de flora y botánica, lo que pasa que la ponente nos contará muchas más cosas también. En este caso, bueno, pues esto lo tengo que contar porque fue así. A mí me llama Jesús Medina, buen amigo, propietario de la bodega William Humbert, y me hace una pregunta. Dice, ¿tú conoces a alguien en el archivo de India? Y digo, hombre, yo conozco al director del archivo de India. Pero claro, me va comentando un poquito lo que quería conocer. En ese momento, pues yo voy indagando. En mis indagaciones voy tocando ciertas fechas y sobre todo ciertos elementos que me había comentado Jesús. Y finalmente aparece la figura de Belén. Belén, bueno, es profesora en la Universidad de Extremadura. Decir que los conserjes de la Universidad de Extremadura son extraordinarios, simpaticísimos. Yo, como no contactaba con ella, finalmente pues le conté al conserje, a la conserje, la circunstancia por la cual quería contactar con ella. Pues, señor Centeno, buenas tardes. Buenas tardes. Contacté, bueno, y entonces le comenté, y ella, bueno, pues finalmente me llama Belén. Mira, es un tema de Filipinas, me dice, mira Manolo, es que yo he organizado el archivo de Filipinas. Voy al currículum. Y me quedé, bueno, pues vale. María Belén Bañas, doctora en Antropología y Etnología Americana por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a temas de Extremo Oriente desde 1985 con un primer trabajo, Fuentes Hispanas para un estudio antropológico de las Islas Molucas. Obtuvo el grado de licenciada en ese mismo año, en 1987, ingresa a través de una beca en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí, donde trabaja sobre expediciones científicas del siglo XVIII y especialmente por don Juan de Cuéllar y sus comisiones científicas en Filipinas 1786-1794, con el que consigue el grado de doctor en 1991. En 1988 identifica en el Real Jardín Botánico de Madrid las láminas botánicas de la expedición de Juan Cuéllar. En ellas no constan fechas ni fechas ni firmas. Esta ya fue publicado en los anales del Real Jardín Botánico de Madrid. Desde 1993 a 1996 reside en Manila, Filipinas, contratada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas como coordinadora del proyecto Recuperación y Salvamento con carácter de urgencia del legado documental español en el Archivo Nacional de Filipinas, del que fue autora. Este proyecto fue financiado por el Instituto de Cooperación al Desarrollo, el Consejo Superior de Investigación Científica y la Dirección General de Archivos Estatales de España. En abril de 1995 realiza para la primera visita del Estado de los Reyes de España a Filipinas 2 exposiciones. Por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Botanical Place Juan de Cuéllar Scientific Commission de 1786 a 1801 y por encargo del Ministerio de Turismo Image of Philippines. En 1997 se incorpora a la Universidad de Extremadura con una beca postdoctoral de reinserción de investigadores que residen en el extranjero de la Junta de Extremadura. Desde 1999 y hasta hoy imparte docencia sobre Asia Oriental e Iberoamérica en el área de antropología social. Dentro de la relación de libros, una serie de libros interesantísimos, pero yo creo que particularmente yo me quiero enterar de todo esto y por supuesto muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los amigos del archivo la invitación. Como ha dicho Esther, no es muy habitual que los archivos o los archiveros no tengan jornadas de este tipo. Yo creo que se han hecho ya famosas en España las jornadas de Jerez. Las nuevas tecnologías a veces voy a intentar que no fallen. La historia de las ciencias va más allá del recuento de las conquistas de la mente, es también el registro de la experiencia del hombre sobre el mundo. Efectivamente, la ciencia es una actividad progresiva y su avance lo determina la acumulación de experiencia de generación en generación. Pero aunque el legado cultural humano sufre modificaciones constantes,
Es innegable que la cultura griega constituye el cimiento del mundo moderno, porque en ella convergen y se depuran el conocimiento de las civilizaciones que le precedieron. Fueron los filósofos jónicos, los naturalistas presocráticos, quienes iniciaron el pensamiento científico, despertaron la inquietud intelectual y propusieron que los fenómenos físicos son explicables y obedecen a razones comprensibles, y no a la acción de deidades supranaturales. Efectivamente, los filósofos naturalistas de Jonia vieron en la naturaleza, physis, el objeto principal de sus estudios y comprendieron la influencia de la misma en la salud y la enfermedad. Entre los siglos VI y V a.C., los naturalistas jonios se concentraron en Atenas, donde desarrollaron disciplinas filosóficas, matemáticas, anatomía, geografía, biología y medicina, entre otras. Entonces, Aristóteles, el filósofo, planteó una conexión ética del ser humano y naturalista de la vida, sobre la que se estructuró toda la civilización occidental. Definió la observación sistemática y la experimentación como las bases de la ciencia. Efectivamente, la obra de Aristóteles aparece como una de las de mayor influencia intelectual en la historia de la humanidad. Hacia el siglo I a.C., los romanos habían conquistado Grecia y la cultura griega había conquistado a los romanos. Por ello, el acervo cultural helenístico se concentra en Roma. Es el advenimiento del enciclopedismo y entre ellos Cayo Plinio II, Plinio el Viejo, autor de la monumental Historia Natural. Se basó en la revisión de unos 2000 textos, la mayor parte perdidos, y registra 146 autores romanos y 326 griegos. Y el pensamiento central de la obra podemos resumirlo en esta frase: la naturaleza sirve al hombre y todas las cosas tienen su propósito y uso dentro del esquema de la filosofía estoica. Este compendio de tradiciones y a veces, por qué no decirlo, de supersticiones, influyó de forma decisiva en la literatura medieval. Así pues, la civilización europea surgirá del legado cultural de griegos y romanos, y esta magnífica herencia cultural del mundo clásico pasará a la Edad Media. Ese periodo que va desde la decadencia del Imperio Romano hasta el Renacimiento, entre los años 500 y 1200 después de Cristo, precisamente la época durante la cual se formaron las naciones de la moderna Europa. Así pues, esa herencia, ese inmenso legado cultural, fue preservado a través de los siglos en los textos latinos. Y este saber monumental se conservó y se transmitió a través de la oscuridad de la Edad Media, en las grandes abadías europeas, donde realizaban magníficos códices, manuscritos e iluminados que contaban la historia del hombre y la clasificación y taxonomía del mundo natural plagado de monstruos. Recordemos la película del Nombre de la Rosa. Pero la sociedad medieval era una sociedad desigual, fuertemente jerarquizada, en la que el individuo solo existía en función del grupo al que pertenecía. Pero el mundo iba a cambiar. Una catarsis movería estos cimientos en los inicios de la Edad Moderna. Efectivamente, en el siglo XVI la monarquía hispana llevó a cabo la expansión territorial, militar y administrativa más rápida y descomunal de las presenciadas por la historia hasta nosotros. Este proceso no pudo haber tenido lugar sin el respaldo de un paralelo desarrollo científico y tecnológico. Se puede decir que la ciencia y la tecnología no solo siguieron a las águilas del imperio, sino que hicieron posible su vuelo. La corona española no hubiera podido llegar a las Indias orientales ni occidentales si no hubiesen dispuesto de las naves adecuadas, además de cañones, falconetes, armaduras, con la ayuda naturalmente de los conocimientos necesarios sobre el mar y los astros. Esto nos hace reflexionar que sin tecnología no hay conquista posible. Pero aún más,
No se hubiera podido mantener semejante imperio si no hubiera habido un continuo intercambio de ciencia y tecnología entre España y lo que entonces fueron sus provincias ultramarinas. Por ello, desde el siglo XVI hubo una afluencia de profesionales hacia estos territorios que contribuyeron con sus experiencias, habilidades y técnicas a la transferencia de saberes. Así cartógrafos, geógrafos, botánicos, médicos, mineros, ingenieros, etcétera, etcétera, cruzaron el charco y volvieron con colecciones de fauna, de flora, semillas y minerales desconocidos en Europa. También trajeron en sus mochilas nuevas habilidades, destrezas o técnicas, ¿por qué no decirlo?, que aprendieron de los naturales de estos países. Este año también se conmemoran las lenguas indígenas del mundo. La expansión geográfica y la consiguiente explotación colonial de inmensos territorios significó un auténtico punto de inflexión con respecto al pasado medieval. En el curso de apenas 30 años y por iniciativa de las monarquías portuguesa y castellana, el espacio marítimo conocido por los europeos pasaba a multiplicarse inmensamente. Y las transformaciones económicas y políticas que trajo consigo el levantamiento de los primeros imperios coloniales europeos ha relegado a un segundo plano las consecuencias que tuvo ese proceso para la cultura científica y tecnológica de Europa. Asimismo, resulta controvertido seguir manteniendo la visión eurocéntrica que margina sistemáticamente las culturas científicas y tecnológicas no europeas de un proceso que tuvo lugar a escala planetaria. Las culturas destruidas, marginadas o transformadas por la expansión colonial permearon en mayor o menor medida buena parte de los saberes que habían acumulado durante siglos. Y por difícil y complejo que resulte entrever este desigual mestizaje, debemos no perderlo de vista si queremos entender de forma acertada el llamado encuentro de culturas. Por ello, el nacimiento y desarrollo de la llamada ciencia moderna no puede seguir basado en la gloria de un panteón de grandes pensadores, sino en los procesos sociales, culturales, económicos y políticos que hicieron posible la transformación de la naturaleza y del conocimiento que sobre ella fueron haciéndose los individuos, pensadores y técnicos nobles y artesanos. Para controlar un territorio es indispensable conocerlo, inventariar sus recursos naturales, experimentar nuevas técnicas para su aprovechamiento y nuevos mecanismos de explotación. Por ello, el mundo europeo moderno trató de integrar las novedades de los descubrimientos geográficos y pusieron a su alcance, mediante la descripción, la imagen y la comparación con el saber clásico, para intentar explicarlas y comprenderlas. Muchos cruzaron el océano imbuidos de sus esquemas y de sus saberes sólidamente completos, pero tuvieron que cambiarlos al encontrarse con otras naturalezas y con otros pueblos. Ahora se festeja la vuelta al mundo de Magallanes, y precisamente en esta expedición iba un cronista, Antonio Pigafetta Vicentino, que nos da los primeros datos de la flora de Filipinas. Como sabéis, de los 264 que salen de Sanlúcar de Barrameda, solamente vuelven 18. Entre otros, un extremeño y también el cronista de la expedición. Él nos narra por primera vez la canela de Mindanao, la pimienta y otras especies naturales de Filipinas. Antonio Pigafetta, supongo que lo conocen, tiene una crónica muy bonita, es uno de los libros que más veces he regalado en mi vida. Es cortito, se lee muy bien y narra antropológicamente por primera vez en la historia de la humanidad todos los pueblos que visitan en la vuelta al mundo. Y lo más interesante antropológicamente, no solamente que festejamos la vuelta al mundo y conocer que el mundo es redondo, ¿no? Comprobar la felicidad de la Tierra, sino en este caso la unidad del género humano. Tira por tierra los monstruos medievales, en los cuales habíamos creído naturalmente hasta esas fechas. Esta es una figura, la única que he encontrado, esto es Cebú, en Filipinas, en las Islas Visayas, y la imagen que ven a la derecha es donde por primera vez dieron misa la expedición de Magallanes en Limassagua. Es una pedanía de Cebú. Aquí vemos
la reproducción de la cruz de Tíndalo naturalmente no es la misma. Saben que en Filipinas de todo el sureste asiático, el 99% de la población es católica. Entonces, esta semilla que sembró España germinó hasta el día de hoy. Esto es el primer dibujo de la isla de Cebú, hecha por Pigafetta, y 4 rasgos generales sobre Filipinas que supongo que usted ya conocen, pero vamos a repasarla. Descubre Magallanes Elcano en el 21, se conquista en el 65, es de española hasta el 98, aproximadamente son 3.100 islas. Quiero dejar muy claro que España es la que conforma ese país. Ahora vemos, lo voy a decir también al final, como alguien le quiere cambiar el nombre, pero Filipinas no existía como tal. De hecho, Magallanes Elcano la llaman Islas de San Lázaro, por aquello de levántate y anda, llegaron medio muertos y se recuperaron allí. Es un país muy húmedo, un 99% de humedad, la temperatura es muy alta. Con respecto a los indígenas, generalmente, lo ha expuesto también la compañera en la ponencia anterior, nosotros extraemos de ellos el conocimiento de las plantas, pero muy poco les damos el crédito. Yo hoy quiero darle el crédito a ellos, porque sin ellos no hubiesen sabido las plantas naturales de estos países nada. Esto es unas visiones de unas fotografías que hice personalmente en Filipinas. Como veis, la vegetación es exuberante, 13.500 especies vegetales, 3.200 endémicas. Para que escuchen un poquito una canción en tagalo. Es uno de los idiomas más hablados de las islas. Estos son los arrozales típicos donde ellos tuvieron que manipular la naturaleza para poder sembrar. Hice trabajo de campo con los nativos allí durante algunos años, independientemente del archivo, a lo que llamamos trabajo antropológico. Tuve la suerte de poder convivir durante algún tiempo con las babailanas, que son las curanderas, que siguen utilizando todavía en la naturaleza esas plantas para curar. En este caso es llamativo que sean mujeres principalmente. En tagalo son babailanas y en bisaya son catalonans. Aprendí muchísimo de ellas y de la aplicación todavía farmacológica de las plantas. Esta imagen de la derecha, solamente sale. Es una majutín, que son las parteras. En la cabeza lleva las plantas para provocar el parto, ¿no? quería que le hiciera la fotografía y le dije, después de un tiempo que me tenía que permitir traerme alguna. No es fácil, ¿no? Que te dejen, van descalzos, son reacios a este tipo de situaciones, pero bueno, tuve la suerte de que finalmente me dejó hacer la fotografía. En orden cronológico, la segunda flora de Filipinas sería la realizada por Francisco Hernández, un protomédico de Felipe II, que llegó a México para hacer la flora mexicana y casualmente tuvo contacto con religiosos, principalmente agustinos de Manila, que le llevaron plantones en una nao que ustedes supongo que ya saben, recorrió durante 250 años ininterrumpidamente la ruta Acapulco-Manila, Manila-Acapulco, la ruta más larga de la navegación mundial, 250 años ininterrumpidamente. En
En esta nao llegaron las primeras plantas filipinas que se aclimatan en México, pero luego pasaron de Acapulco a Veracruz por tierra, el camino de la burrita. Todavía se llama así una de las vías principales que conecta Acapulco con Veracruz, y de Veracruz a Cádiz. La obra de Francisco Hernández es inmensa. Para que se hagan ustedes una idea, llegaron aproximadamente 27 libros llenos de diseños de flora de Nueva España en náhuatl, en latín y en castellano, y también las plantas filipinas con nombres tagalos en latín y en castellano, con la mala suerte de que todo esto se quemó en el Escorial en 1676. Felipe II lo tenía en gran estima, menos mal que alguien copió, un italiano, Recci, en el siglo XVI, hizo algunas copias, que es lo que yo les estoy mostrando ahora, y Casimiro Gómez Ortega, el primer director del Jardín Botánico de Madrid, en el siglo XVIII hizo otra copia. No está completo, se conserva simplemente el 60% de Francisco Hernández, pero algo es algo. Con respecto a la materia médica del Dioscórides, es el modelo que sirve a los religiosos filipinos para poder estudiar la flora filipina. Los religiosos filipinos se encuentran con que al llegar a las 7.300 islas del archipiélago, que tienen que redistribuírselas por congregaciones, dominicos, agustinos, franciscanos, etc., tienen que aprender a la fuerza cuáles son las plantas que utilizan para curar los nativos, porque evidentemente ellos no llevan con ellos todas las plantas que teníamos en España en nuestras boticas y reboticas. Entonces el modelo que utilizan es el Dioscórides, básicamente, y les sirve de modelo. Aquí vemos algunos botámenes que se conservan del siglo XVIII. De toda la terapéutica de los religiosos españoles en Filipinas, el primero que hasta la fecha he encontrado es de 1611, y el último es de Trinidad Pardo de Távera, que es un botánico, aunque tiene nombre de mujer, es un hombre, y entre los dos hasta la fecha 28 farmacopeas. Son bastantes, algunas de ellas inéditas, que estoy transcribiendo ahora para un trabajo de investigación. Esto es también un botamen del primero, del Fray Blas de la Madre de Dios. Es muy sencillo pero muy bonito, conserva 123 plantas y pone el nombre tagalo Visayo Pampango de la planta, al lado indica el nombre castellano y establece la virtud terapéutica que tiene la planta. Así, por ejemplo, escribe que el domoro suple al anís o la gumamela a la rosa. Hicieron una labor impresionante y consiguieron conseguir el sucedáneo de la planta europea para curar a los nativos. Aquí vemos también cómo medían las proporciones de las plantas. Voy un poco rápido porque tengo muchas imágenes. El segundo en orden cronológico sería un agustino filipino, que es mestizo, de padres, de madre española y de padre filipino. Y aquí llama la atención lo siguiente. Fijaros, la fecha es 1648, 1698, dibuja la caña y el chocolate en lengua náhuatl. ¿Qué quiere decir? Que a través de la nao de Acapulco, a la inversa, ha llegado el chocolate a Manila y él erróneamente lo dibuja como una planta nativa cuando realmente no lo es. Pero es muy interesante porque es la primera flora dibujada. Con respecto a la segunda, esta es la flora de Juan de Cuéllar, que encontré en 1988. Estaba en una caja de madera en el Real Jardín Botánico de Madrid. No estaba identificada, nadie la conocía, solamente tenía un número en la parte trasera de la lámina. No había el nombre científico de la planta, ni del botánico, ni de los dibujantes. Tiene de original que son nativos filipinos los que la dibujan, y ustedes se preguntarán cómo llegué a identificarla. Había llegado al Jardín Botánico en 1788, 200 años después. Me dice el director del Jardín Botánico entonces, Santiago Castroviejo, Belén,
de este momento, el sistema linneano de clasificación sexual, como ha comentado la compañera antes, se instaura por primera vez en España, y todas las expediciones científicas, América y Filipinas, lo utilizan. Por lo tanto, es la primera clasificación ya con el sistema linneano. Fijaros qué bonita, porque los pigmentos naturales en su mayoría son cáteres chinos y algunos de los propios pigmentos de las plantas. Voy a ir un poco rápido. He buscado la aplicación de la farmacognosia de cada una de las plantas a la vida real hoy, ¿no? Por lo tanto, insisto, es increíble cómo los nativos sabían perfectamente qué planta utilizar para determinadas enfermedades. Esto nos tiene que llamar hoy la atención. Por eso he empezado por hablar por los griegos. Nosotros llevamos la cultura, de alguna manera, griega y romana, a Asia y América, porque utilizamos la comparativa de ellos en los productos que utilizaban los nativos allí. Hay una simbiosis, un mestizaje de la historia natural entre ambas orillas. Creo que me he comido el tiempo, voy rápidamente. Vemos, por ejemplo, la pimienta y toda la aplicación farmacológica que ellos recogieron de los nativos filipinos. El carachuchi, esta es la flor natural del país. No me da tiempo a explicar también la aplicación de la madera. Como voy a terminar con ella, voy adelantándome. La ponencia empieza en el 16, termina en el 19, muchísimos siglos para resumir. Quiero hablar de los ingenieros de montes, muy relevantes, para terminar, porque fueron los que estudiaron las maderas, las ricas maderas del país. Filipinas tiene gran variedad de... A ver si voy un poquito más rápido. Como veis, había pensado una ponencia casi para una hora, ¿no? Estáis viendo, no es muy conocida la flora, se ha publicado no mucho sobre ella. Fijaros qué bonito el Amaranthus. Insisto, son pintores nativos sin formación académica, porque a diferencia de las expediciones botánicas que ha puesto la compañera antes, la mayoría de ellos tenían formación en la Real Academia de San Fernando. Y pensar que esto lo ha hecho un nativo sin ningún tipo de formación, ¿verdad?, tiene mucho mérito. Yo quiero insistir en esto. Bien, para terminar, hablar muy someramente de la famosa flora del Padre Blanco, que es una flora que tiene 3.000 láminas dibujadas. Voy rápidamente, ¿cómo podría adelantar esto mucho más rápido? No me hace caso el sistema. Bien, el Padre Blanco es un agustino, dibuja 3.000 plantas de Filipinas. Los dibujantes básicamente son 16, la mayoría españoles. Tengo que decir que ahora estoy investigando sobre el Padre Blanco, porque me llama la atención que en 1834 conociera la sistemática linneana, cuando era realmente un religioso sin formación botánica. Me llama la atención también, ya que los libros de Linneo llegaron con muchísima dificultad a América y a Asia, dónde los localizó, cómo aprendió a utilizar la sistemática linneana. Hay 5 versiones y ediciones de esta flora, una flora monumental. Y para terminar, los ingenieros del Monte Jordana y Morera, Vidal y Soler, estudiaron las plantas y sobre todo las maderas de Filipinas. Decir que los
se hizo en Manila. Quiero terminar con una imagen se ha metido la música de piano. Es una imagen de madera de Filipinas, el Cristo Negro, ahora que ustedes van a tener la Semana Santa. Voy a esperar que termine la música un segundo porque... No puedo terminar sin hacer referencia a las noticias que se están publicando estos días sobre el cambio de denominación de las Islas Filipinas. Este país no existía antes de 1565. Eran islas dispersas sin conexión entre sí, que España seleccionó aleatoriamente y que conformaron un archipiélago. Al mismo tiempo les adjudicó un nombre y les dio una identidad, a partir de una lengua, una cultura y una religión, que se mezcló con las allí existentes y que produjo un mestizaje humano y un sincretismo cultural a través de unas semillas que germinaron conjuntamente durante más de 300 años. Su inmensa naturaleza legó a nuestros herbarios preciosas plantas con aplicaciones farmacológicas y comerciales, cuyos nombres vernáculos España tradujo a un sistema universal, el lineano, como acabamos de ver, con palabras en latín. Sus lenguas se transcribieron a la grafía castellana, pues ellos no tenían escritura. Y ahora que se conmemora la primera vuelta al mundo, hay que decir que la expedición de Magallanes Elcano celebró la primera misa católica en la isla Visaya de Cebú, donde hoy hay una gran cruz de madera de Tíndalo que lo recuerda, como acabamos de ver. A partir de entonces, su ferviente fe católica los caracteriza en todo el sureste asiático. Son fieles devotos de un ritual católico lleno de imaginería que llegó a España y sobre todo de México, en la nao de Acapulco. Al mismo tiempo y en sentido inverso también llegaron a España imágenes religiosas elaboradas con preciosas maderas filipinas como el hipil, el camagón, el molave o la narra, realizadas principalmente por mestizos angleyes que procesionan dentro de unos días por nuestras calles y pueblos, en una correlación mística y un vínculo espiritual que trasciende fronteras. Ya lo dijo Plinio, la naturaleza sirve al hombre y todas las cosas tienen su propósito y uso dentro del esquema de la filosofía histórica. Esta imagen es hecha por sangleyes, chinos, filipinos, es una palabra china adaptada al castellano, sería Shangley, pero ellos dicen sangleyes. Llegó a España, llegó a Cáceres, esto es Cáceres, en el siglo XVII, porque el primer gobernador, el segundo para ser exactos, fue el gobernador Obando, que está enterrado precisamente debajo del Cristo. Es una talla que procesiona el miércoles santo y pueden ver ustedes la anatomía de alguna manera oriental, con la cara absolutamente sinesca. Y tengo que decirles un secreto. En Cáceres no he contado que viene de Filipinas, ni de qué madera es, ni quién lo han hecho los angleyes. Cuando encontré el documento, quise respetar a una persona que lleva muchísimos años, cacereña, trabajando sobre la imagen, y he dejado que la tradición corra por sí misma. Pero hoy les cuento a ustedes la verdad aquí. Gracias.